No se diga más. No se diga más. Por Top Latina. Amigos, de vuelta en No se diga más a través de Top Latina 101.7. Mira, vamos a darle la bienvenida. Bueno, ustedes habían terminado su comentario, ¿verdad? Sí, claro que sí. ¿Tú terminaste de cantar con Margarita? Totalmente. Ok. Vamos a darle la bienvenida a nuestro invitado, nuestro primer invitado del día de hoy, a No se diga más, don Inocencio García. Él es secretario de Relaciones Exteriores de la Fuerza del Pueblo. Dominico-haitianas. Desde las Relaciones Exteriores Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo, así es. Correcto. Porque ustedes saben que incluso para que la gente tenga un contexto de por qué en una agrupación política existe una posición como esta, es porque también en la Cancillería, que en los partidos se emula la estructura estatal, claro. En la Cancillería también hay un departamento exclusivo a las relaciones bilaterales entre la República Dominicana y Haití, y es toda una empleomanía que se encarga sobre eso, y los especialistas en República Dominicana y Haití no necesariamente son los especialistas en relaciones exteriores únicamente. Claro. O sea que don Inocencio podría ser canciller en el 28. No me busque problemas. Don Inocencio, ¿cómo está todo? Muy buenas, gracias a ustedes. Bienvenido. Gracias. Don Inocencio, hemos estado hablando, no hay manera de no hablar de la situación de Haití. Ayer hubo noticias importantes alrededor del tema. El presidente Abinader sostuvo una serie de reuniones en los Estados Unidos. La situación en Haití pareciera que se complica cada vez más en todos los aspectos, economía, sociedad, política, etcétera. ¿Cómo lo está viendo usted? ¿Usted cree que haya una solución a corto plazo? Mire, vamos a empezar por algo positivo que lamentablemente no ha podido concretarse, que es el acuerdo de Montana del 11 de septiembre del año pasado. O sea, el acuerdo de Montana es una especie de hoja de ruta donde organizaciones de oposición, organizaciones políticas, partidos políticos de oposición y decenas de organizaciones de la sociedad civil, académicos, etcétera, juntamente con el gobierno del primer ministro Alain Henry, que es un primer ministro de facto, porque no ha sido electo constitucionalmente. Acordaron esa hoja de ruta, pero resulta que el primer ministro Alain Henry no da respuesta, ha dado la callada por respuesta, y mientras eso ocurre, entonces está el desangramiento de la familia haitiana, ¿no? Porque ya van más de 50,000 ciudadanos haitianos, hombres, mujeres, niños, que han tenido que abandonar sus casas por la lucha entre las pandillas, ¿no? Sí, desplazados. Exactamente. Sí, es un drama que realmente habría que lamentar desde el punto de vista humanitario, ¿no? ¿Cuál es la gran dificultad con respecto a una solución? Es que lamentablemente los haitianos no se ponen de acuerdo, ¿no? Esa es una tradición histórica de confrontación, del liderazgo político, militar, empresarial. Entonces, nosotros estamos ante la presencia de un empoderamiento, lamentablemente el Estado haitiano, porque tenemos que partir de esta premisa, y es que no hay Estado. Exacto. O sea, ya desapareció el Estado en Haití. Ahí lo que está ahora mismo es de la categoría Estado-Nación, lo que está existiendo es la nación, ¿no? Una nación donde hay una población, porque no hay Estado. El Estado es el que controla, está sentado en un territorio, y a la vez otra característica es que ese Estado controle la población que habita ese territorio. Resulta que al no existir Estado no hay ninguna de esas variables están siendo efectivamente cumplidas. Es decir, ¿quién tiene el control territorial en términos reales? La tienen las 200 pandillas, y las últimas informaciones es que de esas 200, 95 están en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Y cuando uno analiza, por ejemplo, el perímetro que ese gobierno de facto puede estar controlando, pudiese ser de la zona metropolitana un 50%. Ya los mismos autoridades haitianas señalan que
las pandillas controlan más de un 60% del territorio. Pero además controlan la ruta sur, que es la que conecta con Martizán, que es un barrio que está en la conurbación, ¿no?, ¿verdad?, de Puerto Príncipe. Y resulta que el control de esa zona, de esa carretera, parte en dos prácticamente al territorio, ¿no? Es decir, lo que estamos ante la presencia de un verdadero caos. Entonces, otro factor, usted me hizo una pregunta en aquella vez, que de dónde venían las armas. Tiene buena memoria. Sí, muy buena memoria. Y yo le dije que no venían de Venezuela, sino que venían de Miami. Y ya las autoridades haitianas, las autoridades del sur de la Florida, incautaron un cargamento de armas de grueso calibre y han admitido que desde el sur de la Florida es que llega el contrabando que con armas de grueso calibre están armadas esas 200 pandillas. Entonces, lógicamente, ante una solución, ¿quién debe poner o quiénes deben poner de su parte precisamente para que por lo menos ese caos, ¿verdad?, es un caos completo, porque ya empezó lo que los haitianos le llaman el déjuqué, que es la tierra arrasada, ¿no? El déjuqué es tierra arrasada en creol. Bueno, pues el hecho es que quienes tienen que poner de su parte, el sistema multilateral está muy debilitado, prácticamente es un sistema multilateral, tanto OEA como ONU, donde la capacidad de intervención y de negociación está disminuida al más mínimo grado. El mismo comunicado de la OEA del 8 de agosto pasado es un indicador de eso, porque la OEA señala que la comunidad internacional ha fracasado. Es la misma OEA la que lo señala. Y entonces, en ese comunicado no le llama la atención que la OEA habla en tercera persona, como si ellos no fueran parte de la comunidad internacional. El hecho es que estamos ante un escenario muy complejo, porque ¿cuál es la situación a nivel mundial? Es la incertidumbre total. Sí. ¿No? De ahí es que tenemos que partir para poder entonces nosotros, desde República Dominicana, poder plantearnos, me refiero al gobierno que controla los poderes del Estado, plantearse medidas que estén a la altura del deterioro de esa situación en Haití. Y para completar la idea, que Estados Unidos tendría que poner de su parte para efectivamente colaborar para que ese contrabando que se produce de su propio territorio no siga alimentando a esas 200 pandillas que son definitivamente lo que están gobernando Haití. Señor García, la verdad es que es una situación muy compleja. Hace unos meses vimos unas declaraciones de uno de los líderes de esa banda, conocido como Barbecue, que también se le limitó la entrada a nuestro territorio, en el que él le pedía al presidente interino renunciar, dimitir de su cargo para poder llevar, que la gente pueda disfrutar de hidrocarburos, que pueda disfrutar de alimentos, porque, para que entendamos el nivel de control que tienen esas bandas, controlan los combustibles, los alimentos. Entonces, son quienes están gobernando ahora mismo. ¿Cómo se procede en este escenario en el que delincuentes son los que están teniendo el control de una nación? Bueno, es que... ¿Cómo van a entrar ahí? Hay dos condiciones para empezar un proceso de normalización institucional y constitucional. El constitucional tiene que ver con que haya la posibilidad de realizar elecciones en Haití, ¿no? Pero esas dos condiciones son que los haitianos se pongan de acuerdo y que la comunidad internacional, y no me gusta nunca hablar en abstracto, Estados Unidos fundamentalmente, que es el que mayor poder tiene en las decisiones que se adoptan en ese país,
pero en general el Call Group está liderado por Estados Unidos, está Francia, está España, está Canadá, están los representantes del secretario general de Naciones Unidas y de la OEA, y algunas veces están algún país latinoamericano. En este caso está Brasil, que pertenece a ese core group, que bueno, pongan de su parte y se reúnan. Esa sería la sugerencia que desde República Dominicana un mortal puede hacer a esos poderes, de que se puedan reunir con los que auspiciaron el acuerdo de Hotel Montana, porque realmente ahí hay una verdadera expresión democrática, ¿no? Porque hubo una amplísima participación. Y entonces este gobierno de facto, si realmente se quiere tener una solución a corto o mediano plazo, se necesita que sean los haitianos que busquen su propia solución. Eso está siempre, como difícil. Se podría, siempre y cuando esos poderes fácticos internacionales se sienten, no impongan sus criterios y que por lo menos le permitan a los haitianos, hasta que se equivoquen, ¿no? En términos políticos, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos hablando, también tenemos que hacer, bueno, que el público de ustedes sepa que, bueno, hay personas ahí de muy alto nivel claro que sí, intelectual y político, y además no solamente por nivel intelectual y político, sino gente honorable que lo que quiere es la solución de su país. Hay sinvergüenzas, que son los más, pero también hay una población claro que que quiere salir de esa situación. Y a nosotros en la República Dominicana... El problema es que no es la mayoría. No es la mayoría. Lo que pasa es que hay fuerzas que no dejan tranquilo a que esos sectores que pueden dar una solución constitucional al problema lo hagan. No sabemos el porqué de prolongar una situación de tanto caos, tan peligrosa, que ya inclusive se ha salido de la mano. Obligatoriamente uno tiene que hacer la comparativa con otros hechos históricos en los que se ha tenido que intervenir, y uno ve la forma de intervención y lo que pudiera ser una intervención para mediar en Haití. Y nos retrotraemos a lo ocurrido en Ruanda, aunque la naturaleza del conflicto en Ruanda era de corte étnico. Exacto. En Haití, el tema étnico también es parte de. O sea, el tema étnico tiene un peso. Sí, lo es. Luego del tema étnico, vemos la parte política. Recordemos a la población que había una discusión por un tema de gobernanza entre los Tutsi y los Hutus. Una parte que era minoritaria, pero que controlaba el poder. En Haití tenemos, haciendo el símil, dos también partes, una muy rica y una muy pobre. Y la muy rica controla el poder. Cuando nos vamos entonces a lo que empezaron a hacer las tribus o los grupos minoritarios contra los mayoritarios, fue el desplazamiento de personas en base a armamento que recibían por parte de potencias que los apoyaban, y esos desplazamientos fueron determinados por organismos internacionales como crímenes de lesa humanidad. Dentro de los crímenes de lesa humanidad y los tratados internacionales, hay intervenciones que son justas y prudentes por parte de fuerzas extranjeras, que ocurrió entonces en Ruanda. Pero cuando se sentaron a negociar, empezaron a negociar tanto con los grupos armados como con los gobernantes. Entonces, ahí caemos en la pregunta. Al final, cuando se sienten a mediar en esta situación con Haití, ¿habrá que negociar con las bandas armadas? Bueno, eso lo decidirán los haitianos. Yo nunca he sido partidario de negociar con bandidos, ¿no? Totalmente. Eso, país centroamericano, en gobiernos anteriores, particularmente El Salvador, cometió el error de sentar en la mesa de negociación a pandilleros, y lógicamente que eso fue un gravísimo error estratégico.
a los pandilleros lo que hay que desarmarlos. ¿No? Simple y llanamente. Y es lógicamente que Haití no puede hacerlo solo, ¿no? Como nosotros tenemos una constitución que en su artículo 10, en su artículo 3, señala de que la Constitución, la República Dominicana es respetuosa de la soberanía nacional, lógicamente que nosotros no abogamos por intervenciones militares, porque además ya la misma OEA ha indicado que lo metió todo en el paquete, ¿no? De que ha sido un fracaso. Entonces, ¿qué hemos dicho desde hace mucho tiempo? Inclusive cuando yo estuve como embajador de la División de Relaciones con Haití de la Cancillería, bueno, que Haití lo que necesitaba era reconstrucción económica y social. Es decir, Haití lo que necesita es carretera, agua y saneamiento, hospitales, escuelas, en fin, ¿no? Que haya un plan inclusive en el que nosotros empezamos a ayudar como país durante el gobierno del presidente Leonel Fernández, que fue el programa Quisqueya Verde, que fue muy exitoso, inclusive con presupuesto no de Haití, sino con presupuesto nacional de lado y lado, ¿no? Esos son las medidas que se deben de adoptar en Haití. Repito, a los pandilleros lo que hay es que desarmarlos, ¿no? Porque entonces si tú ¿cómo le das categoría política a pandilleros? Bueno, la señora Lalim, que es la representante de la OEA en Haití, cometió el error de decir que había que federizar las pandillas. Eso es un gravísimo error, ¿no? Es decir, eso significa aquí, tú controla aquí. Eso sería ponerla, inclusive, darle categoría política y hacerla mucho más fuerte, ¿no? Por eso, a lo mejor eso es el primer paso para sentarse a negociar con quien realmente tiene el control en Haití. Pero el hecho es que, desde el punto de vista nuestro, eso sería un gravísimo error. Es decir, darle estatus, legitimidad política, claro, a pandilleros que están violando mujeres embarazadas delante de sus esposos, asesinando a jóvenes universitarios que no pueden, se tienen que quedar a la universidad durmiendo porque no pueden pasar de la universidad cruzando la calle Martizán o a Cité Soler. Es decir, una situación, lo que tenemos al lado es una situación realmente, yo diría, fantasmagórica, ¿no? Desde el punto de vista humanitario. Entonces, bueno, repito, el enfoque no puede ser el de la resolución 1542 de junio del 2004. Es decir, tema de restauración de democracia, objetivo para restauración de la paz, etcétera, ¿no? Haití, es decir, pueden estar esos objetivos de la 1542, pero fundamentalmente objetivos de reconstrucción económica y social donde se pueda crear un fondo multilateral y multinacional apoyado por varias naciones, fundamentalmente la de mayor desarrollo, donde ese fondo puede estar administrado de manera conjunta por ese organismo multilateral, le hace Naciones Unidas, y el gobierno haitiano legítimo que salga de unas elecciones. No importa que vote el 5%, el hecho es que haya una determinada legitimidad para poder regresar a una mínima restauración de la normalidad constitucional. Pues bien, usted acaba de mencionar una palabra que es súper interesante. Nos vamos a una pausa, pero yo quiero dejarle una pregunta sobre el tapete para que la respondamos al regresar. En términos humanitarios, según los tratados que ha firmado la República Dominicana, el hecho de que haya desplazamientos involuntarios de personas en Haití, que algún organismo internacional determine que se trata de crímenes de lesa humanidad que estén ocurriendo de alguna manera en Haití, ¿cómo afecta esto la situación migratoria y la condición migratoria de esos haitianos desplazados que traten de cruzar a la República Dominicana respecto a los compromisos legales que tiene la República Dominicana ante la comunidad internacional por tratados firmados? Luego de la pausa, respondemos a esa pregunta. Seguimos en No Se Diga Más por Top Latina 101.7 FM con nuestro invitado,
el señor Inocencio García, miembro de la Partido Fuerza del Pueblo y director del ala internacional Relaciones entre República Dominicana y Haití. Esto es importante, este tema que le preguntaba hace unos minutos antes de la pausa, porque la gente tiene temor de que de alguna manera se intente cambiar el estatus de los haitianos o de la condición democrática haitiana para que sus nacionales se conviertan en refugiados y luego presionar a la República Dominicana a que la República Dominicana reciba refugiados como anteriormente se ha hecho el intento. ¿Cuál es la repercusión que puede tener en la República Dominicana en sus compromisos legales con la comunidad internacional que se determine que se están cometiendo crímenes de lesa humanidad en Haití? Bueno, si bien es cierto que los estados, como el nuestro, asumen compromisos internacionales que se convierten en vinculantes, sí, ¿no? Pero se convierten en vinculantes cuando son ratificados por el Congreso Nacional. Es decir, el Ejecutivo puede firmarlos, pero la ratificación viene ya cuando el Congreso de la República los acoge, ¿no? Es ya cuando realmente se convierten en vinculantes. Yo sé que usted que es abogado. Bueno, miren, lo que pasa es que nosotros estamos ante un escenario, me refiero a la República Dominicana, nuestro país, que está fuera de los parámetros normales, ¿no? En el sentido de que tú tienes una población donde hace ya meses atrás la FAO señaló que 4.5 millones de ciudadanos haitianos están sufriendo de hambre pura, que es inseguridad alimentaria grave, y además ya aceptado, es decir, confirmado por las autoridades haitianas de que efectivamente alrededor de 5 millones de personas, el 48.5% decía el representante de la FAO para Panamá y Costa Rica en ese momento. Si le agregas a eso, le agrega el caos producido por las 200 bandas armadas, fuertemente armadas, con armas de guerra, lógicamente que estamos ante la presencia de un escenario que no es común, y más en el caso de una isla donde dos estados están compartiendo un territorio. No es el mismo caso, por ejemplo, de la inmigración de nicaragüenses a Costa Rica. No es lo mismo, porque ese es un subcontinente. Estamos hablando de una isla que es ya la más poblada del Caribe. Cuba tiene 110.000 kilómetros cuadrados y tiene 11 millones de habitantes, donde Cuba empezó su proceso ya de transición demográfica en el 91, es decir, el que primero empezó en América Latina y el de más aceleración en cuanto a envejecimiento de la población. Pero en el caso nuestro, para el 2025 se está calculando, para el 2030 se calcula que 25.4 millones de personas vivirán en la isla. Y entonces tú tienes una presión, lo que se llama capacidad de carga con respecto al sistema ecológico, que la República Dominicana, porque Haití ha deforestado su territorio, la República Dominicana no está en capacidad de asumir una carga de esa naturaleza, a riesgo también de entrar en un proceso de desfondamiento de sus instituciones y de sus capacidades presupuestarias, económicas, etcétera. Entonces la respuesta es que ante una situación así, Brito, si yo fuera jefe de Estado, yo diría a la comunidad internacional que nosotros como Estado no estamos obligados a lo imposible. Exacto. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, el problema de Haití no está solo en Haití, está en la República Dominicana, es decir, claro, están en todo el territorio nacional, están en todos los sectores económicos, están en los sectores tanto de construcción, agrícola y de servicios en general. Es decir, que la República Dominicana debe tener el presente gobierno debe tener conciencia
de que no es que hagamos un pronunciamiento a nivel internacional. No es eso. Es que, por ejemplo, ¿vamos a aplicar la ley de 8504 o no? Imaginémonos que por razones del mercado laboral ya no sea, y por razones del cambio de la economía, ya no sea 80-20 lo que indica la ley de trabajo nuestra. Pues entonces encaminemos los pasos para, si es un 70-30, un 60-40, pero el hecho es que nosotros mismos no estemos violando la legalidad nuestra usando mano de obra. Los conceptos se van sofisticando, ¿no? Se pasó de ilegal a irregular, pero es irregular, simple y llanamente, no es nada de irregularidad. Hay irregularidad porque hay ilegalidad, pero bueno, desde los organismos internacionales van sofisticando los conceptos para que vayan siendo aceptados. Por ejemplo, todo este desborde migratorio mundial, que no lo crean los países en vías de desarrollo, son las grandes potencias los que han creado este caos que a nivel global se está produciendo, ¿no? Entonces yo diría, Brito, que ante esa pregunta, el gobierno tendría que efectivamente ser preventivo y examinar cuáles son sus responsabilidades en materia de derecho internacional, en función de que haya asumido los tratados que ha asumido, y pueda definir una estrategia preventiva, porque es que no se descarta, por razones, eso lo viví yo durante el terremoto, cuando al segundo día estuvimos allá, que había una avalancha de manera natural, ¿no? ¿Verdad? De ciudadanos haitianos que se querían trasladar a la República Dominicana. Entonces sería que el Estado Dominicano, el gobierno, pueda estar alerta para dar respuesta ante cualquier fenómeno de como el tema de que desde la comunidad internacional o de cualquier país, cualquier potencia, señalen que la República Dominicana estaría obligada a recibir refugiados por razones humanitarias. Don Inocencio, yendo un poco a lo práctico, probablemente, usted es diplomático, probablemente le cueste un poco más ir a lo práctico, pero yo lo que quiero es que hablemos sencillito, con su nombre y apellido. ¿Qué significa una posible intervención internacional para empezar a resolver el problema de Haití en este momento? ¿Es una intervención armada? ¿Son fuerzas de varios países que se unen para entrar y tratar de asumir el control que hoy día tienen 200 bandas de delincuentes? Lo que no representa nada bueno, nada más que uno pensarlo. O sea, ¿cómo se operativiza una posible, vamos a llamarle cooperación para no decir intervención, una posible cooperación internacional para empezar a darle solución a la situación haitiana? Es que la solución es política, no militar. Pero es que mientras, y escúchame que le interrumpa, pero es que mientras el control esté en las manos de 200 bandas de delincuentes, eso que usted acaba de decir y que yo estoy de acuerdo que eso debería ser, no es posible. No, pero mire cómo es. Adelante. Es decir, hay una hoja de ruta, ¿no? Porque yo no he visto todavía una potencia que haya creado estados o que haya creado naciones. Eso tiene que hacerlo los pueblos, los propios pueblos. Es que se convierten en naciones, son pueblos, se convierten en naciones y luego esa nación se convierte en una entidad jurídico-política construyendo un estado, ¿no? Entonces la solución es política y ahí repito, lo que dije al principio, una hoja de ruta, un acuerdo político amplio. Entonces, ¿cuál debería ser para que de nuevo la comunidad internacional no cometa, porque no debería cometer de nuevo el error de una intervención militar sin previamente hacer lo que se llama toda una discusión, ¿no?, política
que permita desbrozar el camino para unas elecciones, cual que sean, en las condiciones que sean, pero lo primero es el restablecimiento institucional y constitucional, y solamente eso lo dan las elecciones. Ahora bien, para ir a temas prácticos, los haitianos se molestan con nosotros, con los dominicanos, ¿no? Pero yo en un programa que tengo los martes, que sale por YouTube y otras redes, entrevisté al arquitecto Leslie Voltaire, que fue ministro en los gobiernos del presidente Aristide y del presidente Preval. Y Leslie Voltaire hablaba de un plan de 20 años. Entonces, en el marco de ese acuerdo, de esa hoja de ruta del Hotel Montana, y esos 20 años que señala el arquitecto Leslie Voltaire, que es una figura importante en Haití, bueno, pues sin que se vea como una intervención y como una violación a la soberanía de Haití, los haitianos deberían discutir precisamente una especie de plan Marshall, o como se le quiera llamar. Pero el hecho es que eso siempre he tenido ese criterio, y no es porque, al contrario, creo que se debe respetar la soberanía de Haití, pero nosotros siempre hemos dicho de aquí de la República Dominicana que Haití debe dejarse ayudar. Entonces Haití requiere de una especie de plan Marshall, lo mismo que ocurrió con Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Y de ese plan Marshall salió esa poderosa institución que es la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico de la OSD en septiembre de 1961. Fue de ahí que salió. Es decir, salió una institución poderosa en Europa, que con su sede en París, donde inclusive es la casa del G7, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que más que intervención militar es un enfoque de reconstrucción económica y social y inteligencia policial. Eso sí. Entonces, lo decía el mismo arquitecto Leslie Voltaire, drones donde se puedan ubicar a esos pandilleros, y él daba una serie que eso solo lo puede hacer Estados Unidos. Exactamente. Claro, la Policía Nacional Haitiana no tiene, pero exactamente. Nada. Por eso localizar a esos 13 delincuentes que están en el decreto presidencial, 12 delincuentes y Claude Joseph, Claude, que están incluidos en el decreto presidencial. No. No, porque no son solo esos 13, es decir, porque son 200 pandillas según Inside Print, y de 95 de ellas, repito, están en la zona metropolitana de Puerto Príncipe. Pero el tema es, para que, como estamos ya concluyendo, el tema es el siguiente: el enfoque no puede ser el enfoque ya fracasado, tradicional. Usted sabe cuánto, para decir esta parte, dice la cifra oficial de Naciones Unidas es de que en la misión de la MINUSTAH 2004-2017 se invirtieron 6.000 millones de dólares. Pero yo creo que fue más. Pero luego yo, multiplicando euros a peso y esos dólares a peso, los euros que dijo la distinguida embajadora representante de la Unión Europea acá, de que la Unión Europea desde 2004 hasta el 2020 había, conjuntamente con Naciones Unidas y los países que aportaron, cuando hice el cálculo, estamos hablando de 64.000 millones de pesos. Ustedes se imaginan 64.000 millones de pesos invertidos en hospitales, agua potable y saneamiento, en los sectores agropecuarios. Escuela, agropecuario, porque si los haitianos construyen aquí en República Dominicana, claro, y son expertos en producción agrícola, esos mismos haitianos lo pueden hacer de aquel lado. Eso es, ¿no? Así. Entonces, a eso es que nos referimos con respecto a que el enfoque no puede ser solo de seguridad, sino que tiene que ser de reconstrucción económica y social. Eso es así. Y ya para finalizar, nos gustaría saber cómo usted valora las iniciativas que se están tomando desde el gobierno dominicano para proteger nuestra frontera, tanto físicas como legales, administrativas. Bueno, mire, nosotros participamos como Fuerza del Pueblo en
el noviembre del año pasado, en el llamado que tuvo a bien hacer el señor presidente de la República, donde nos reunimos encabezado por el ministro administrativo de la presidencia, señor José Luis Paliza, 30 organizaciones políticas. Entonces luego se acordó entre las 30 que 4 partidos mayoritarios, entre los cuales estábamos nosotros como Fuerza del Pueblo, y 4 minoritarios, nos reuniéramos para elaborar un documento de consenso. Entonces la Fuerza del Pueblo vio bien que ese llamado que hizo el presidente de la República. Pero el hecho es que nosotros estamos viendo ahora un mayor desorden migratorio. O sea, la frontera sigue abierta, ¿no? A pesar de que se está construyendo, pero además, ya lo dijo el senador nuestro de la provincia de Dajabón, que se ha cometido un error gravísimo que viola el Tratado de Delimitación Fronteriza de 1929. Y es que al poner una pared de bloc, le estamos regalando territorio, le estamos regalando el río completamente a Haití. Pero además eso viola el Tratado de Delimitación Fronteriza de 1929. Entonces, ¿cuál es la combinación? Hay lugares donde, por la topografía, si hay río, tú no puedes poner un muro. Claro. Tú tienes que poner valla perimetral inteligente. ¿Cómo? Con alta tecnología. Claro. Pero no puedes poner lo que ha ocurrido. Eso fue la denuncia y hay un reportaje de una de las periodistas de investigación de aquí del país que estuvo con el senador. Entonces, vimos bien las medidas del presidente de la República, pero hay que también tomar en cuenta que a mí un poco, ni siquiera ya como miembro de la Fuerza del Pueblo, de su dirección central, sino como ciudadano, me llama la atención que ese tema no sea usado electoralmente, ¿no? Ese es lo que a mí me preocupa, ¿no? Porque cometer ese error, estás diciendo que realmente tú no estás como gobierno, no estás planificando adecuadamente las medidas, porque efectivamente en esa parte, si nosotros no queremos tener problemas o si no queremos regalar el río Dajabón o Masacre, tendríamos que derrumbar esa parte y poner entonces lo que corresponde, una valla perimetral inteligente que es con instrumentos de alta tecnología. En unos lugares tú podrás hacer porque hay un taluet, ¿no?, que es de 60 de un lado y 60 del otro lado, y si tú puedes poner muro físico, pero hay en otras partes que no, que tú lo que debes poner, inclusive que es mucho más eficiente, que son, es decir, valla perimetral inteligente, que significa con instrumentos de alta tecnología. Es decir, en síntesis es que en general sí, yo creo que sí, que por ejemplo el mismo pronunciamiento ayer del presidente en la OEA, del presidente Luis Abinader, que lo creemos que es correcto. Lo importante es que el gobierno esté muy pendiente en este proceso que es muy complejo de los intereses nacionales. Doctor, hay una preocupación de la ciudadanía en general por toda esta situación y más por todas las imágenes de lo que está ocurriendo en el vecino país de Haití y, por supuesto, el reforzamiento en la frontera dominicana. La gente está quizás un poco alarmada por esto. ¿Qué mensaje usted le enviaría a todos los dominicanos y dominicanas que se encuentran alarmados por esta difícil situación? Bueno, que nosotros debemos tener, no debemos precisamente alarmarnos, debemos tener prudencia. No debemos los que vamos a los medios de comunicación es que debemos tener cuidado con el uso de los términos que utilizamos, porque de ninguna manera nosotros deberíamos añadir, yo diría, situaciones que pudiesen ser conflictivas, ¿no? Simple y llanamente el llamado que hay que hacer es que el gobierno, que tiene la responsabilidad constitucional, es de que en este contexto, porque no estamos solos, o sea, nosotros formamos parte de una sociedad internacional, es que esté muy claro de cuáles son los intereses nacionales. Siempre digo, no es en contra de Haití, no,
de ninguna manera. Nosotros le hemos dado mucha cooperación a Haití. Yo fui viceministro de Cooperación Internacional y la cantidad de cooperación que nosotros, sin hacer muchos alardes, durante el gobierno del presidente Fernández, dimos a Haití, hasta paquetes tecnológicos elaborados por el Instituto Dominicano de Investigaciones Agropecuarias y Forestales. Se le ofertó a Haití, aparte de la universidad, etcétera, ¿no? No es en contra de Haití, sino que el gobierno nacional entienda que esta es una situación completamente distinta, inédita, es extraordinaria, e inclusive en el marco regional. Usted no tiene un conflicto de esa naturaleza en el marco regional. Es decir, Haití entró en un proceso de somalización, lo que está ocurriendo en Somalia, donde esas luchas interétnicas, ¿no?, han desgarrado a esa nación y ahí no hay Estado. Es lo que ha ocurrido en Haití. En Haití no hay Estado y solo esa constatación de que no hay Estado ya te debe poner a cualquier Estado en alerta de fenómenos que se puedan agravar, ¿no? Y además de que a nosotros no nos consulta cuando se van a tomar medidas de determinada naturaleza en el país vecino, ¿no? República Dominicana, y si disculpe por último, República Dominicana pudiese, y usted entiende que sería una decisión correcta, brindar apoyo en caso de una posible intervención militar por parte de los Estados Unidos para la reestructuración de la democracia en Haití. Dígase territorialmente, que le prestemos el territorio dominicano para que desde aquí se organicen y salgan militares dominicanos que nos soliciten tal y cual fueron a Irak, militares dominicanos a participar en esa campaña armada. ¿La República Dominicana debiera meterse en eso? En lo absoluto no debería inmiscuirse en ninguno de los asuntos de Haití, por razones históricas, por razones geopolíticas. No, lo único que puede hacer República Dominicana es en función de sus posibilidades, no está obligado tampoco, lo hemos hecho, es ofrecer cooperación a Haití. Eso es lo que, y ya lo estamos haciendo con la cantidad, es decir, no hay ningún acuerdo, por ejemplo, para que el 33% de las parturientas haitianas estén pariendo en República Dominicana. Eso dentro de la OSD se computa como ayuda oficial al desarrollo. Y nosotros eso no forma parte de un acuerdo bilateral entre los dos estados. Es decir, que la República Dominicana no se debe dejar presionar, siempre lo he dicho, lo digo casi en todas las intervenciones, porque nosotros hemos hecho más de lo que podemos. Eso es así. Muchas gracias. Muchas gracias, don Inocencio, por estar con nosotros una vez más en No Se Diga Más. Amigo, ha sido don Inocencio García, secretario de Relaciones Exteriores Dominico-Haitianas de la Fuerza del Pueblo. Una breve pausa y ya volvemos en No Se Diga Más a través de Top Latina 101.5. No se diga más. No se diga más por Top Latina.